clase que vamos a ver hoy trata sobre los factores formadores del suelo, ¿sí? Específicamente vamos a hablar sobre la ecuación de Gini. Lo que podemos decir es que la variabilidad que tienen los suelos se debe a la complejidad del paisaje. Esto ya fue dicho por Gerard en el año 1990, ¿sí? Y de alguna manera lo que queremos transmitir es que el paisaje, la complejidad que tiene un paisaje, los cambios que se presentan en las distintas formas del paisaje hacen que los suelos sean diferentes. Incluso aún dentro de un mismo paisaje, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un paisaje de llanura, vamos a encontrar diferencias en los tipos de suelos que responden a pequeñas diferencias en el paisaje. Por ejemplo, pequeños bajos y pequeñas elevaciones en un paisaje de llanura determinan que los suelos sean diferentes. Hay distintos modelos que permiten explicar o cuantificar las propiedades de los suelos, ¿sí? Hay modelos numéricos que se han puesto de moda recientemente, pero todos estos modelos, en definitiva, estos modelos numéricos están basados en modelos conceptuales, verbales, como dice aquí en la diapositiva. El que nosotros vamos a mencionar como más importante y el que nosotros vamos a considerar como el mejor modelo es la ecuación de Gini, también conocida como ecuación de los factores formadores, y que está planteada de esta manera, como una ecuación matemática, donde decimos que el suelo resulta de la influencia del clima y la vegetación actuando en forma conjunta sobre un determinado material parental a través de un tiempo. Y todo este conjunto, ¿sí?, está regulado por el relieve, por la posición que ocupa en el relieve. Recordemos que en condiciones de relieve plano, el suelo puede evolucionar. Pero si el relieve es inclinado, tiene un fuerte porcentaje de inclinación, bueno, tenemos escurrimiento, riesgo de erosión hídrica, y bajo esas condiciones de relieve el suelo no puede evolucionar. El análisis de los factores formadores, comenzamos para hacer este análisis con el primer factor, que es el clima, ¿sí?, que es un factor que controla la pedogénesis a escala global, a escala mundial, y también, por supuesto, a escala regional, ¿sí? Pero tenemos un mapa aquí, no, perdón, acá no, está más adelante. Este es el mapa donde podemos ver cómo se distribuyen los suelos, ¿sí?, alrededor del mundo en función del clima. El clima regula, por ejemplo, en la zona del norte de África, en la zona árida, desértica de África, bueno, los suelos allí son un poco evolucionados, no hay vegetación, etc. Ya está, la condición climática es extrema, me está regulando el tipo de suelo que vamos a encontrar. Lo vimos en las zonas muy frías del mundo, vamos a encontrar tipos de suelos que no tienen evolución porque no hay vegetación. Pero en otras condiciones no tan extremas podemos ver, como por ejemplo los suelos en las zonas tropicales, acá en esta diapositiva, la de abajo, la que se encuentra más abajo, a la derecha, los suelos de las zonas tropicales son de color rojo. El color rojo se debe a la presencia de óxidos de hierro, como la hematita, que le transfiere ese color rojizo, que es consecuencia de una gran meteorización química que han sufrido estos suelos por la elevada temperatura y por las altas condiciones de humedad. En cambio, un suelo de pradera, lo vamos a encontrar en esta diapositiva, arriba a la izquierda, es de color negro, podría ser de color negro, un suelo oscuro, bien provisto de materia orgánica, de la zona húmeda de nuestro país, la zona de la pampa húmeda me refiero. Y el perfil de suelo que se encuentra abajo de este, bueno, una zona donde ya llueve menos, hay menor desarrollo de la vegetación, va a tener un color pardo, ¿sí?, un color pardo más débil, no tan oscuro, ¿sí?, debido también a la presencia de otro tipo de óxido de hierro, como por ejemplo la goethita, que es un óxido de hierro muy común en las zonas templadas. Y la imagen de la derecha superior de la derecha, bueno, estamos viendo un horizonte E, donde presenta pérdida de color, se lo ve de color casi blanco. Esto se debe a condiciones de clima húmedo y frío y vegetación de tipo acidificante, ¿sí?, como sería vegetación de bosque de coníferas. Bueno, el clima regula el tipo de suelos de un lugar. Con respecto al material parental, el material parental, bueno, es también un factor importante en la pedogénesis, ¿sí? A partir de este material parental se desarrolla el solum, o sea, el material parental es el horizonte C.
por excelencia. Si vamos a estudiar el material parental de un suelo, tenemos que mirar, tenemos que encontrar y describir el horizonte C. Y a partir de ese horizonte C se forma el solum, ¿sí? Y el solum es la suma del horizonte A más el horizonte B. O sea, los otros dos horizontes que no son, está excluido el horizonte C. Usted me puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si no hay horizonte B? Bueno, en ese caso el solum, por ejemplo, un perfil de la zona de nuestra, la zona de Bahía Blanca. Tenemos un horizonte A, un horizonte AC. Estos dos horizontes formarían parte del solum, el horizonte A y el AC. Y después viene el C, que sería el material parental. Y representa el tiempo cero, ¿sí? A partir de así se empieza a formar el suelo. Es importante estudiar en el material parental distintas propiedades, el origen, ¿sí? Si es de origen eólico, etcétera, la textura de ese material parental, si es un material parental homogéneo o es heterogéneo, qué mineralogía tiene, podemos estudiar los minerales presentes en él, y podemos determinar si hay algún tipo de discontinuidad mineralógica, si hay un contraste muy fuerte en la mineralogía entre dos horizontes. La edad también es una propiedad importante del material parental. Los tipos de materiales parentales, algunos ejemplos, ¿sí? De nuestro país, ¿sí? Podemos encontrar sedimentos de origen loésico, ¿sí? Podemos encontrar sedimentos, bueno, como hay que diferenciar los sedimentos loésicos, que son de origen eólico, con los sedimentos eólicos de textura arenosa, ¿sí? Una arena eólica no es loess. El loess, recuerdan que el loess tiene menor proporción de arena, ¿sí? Tiene mayor proporción de limo. ¿Sí? También puede ser ceniza volcánica, ¿sí? Material piroclástico. Pueden ser sedimentos de origen aluvial, ¿sí? Transportados por el agua y por la gravedad. También pueden ser arenas cuarzosas, ¿sí? Ricas en cuarzo. Por ejemplo, en este sentido, por hacer un comentario, ustedes fíjense, vieron que las playas brasileñas, ¿sí? Son de color muy blanca, arena muy blanca. Con esa arena blanca se debe a la presencia de cuarzo, esas son arenas cuarzosas. En cambio, nuestras playas de la costa atlántica son de color más bien oscuro porque tienen menor contenido de cuarzo, no bajo, tienen menor contenido de cuarzo y es más rica en otro tipo de minerales como feldespato potásico, licas, etc. Bueno, algunos ejemplos, algunas ilustraciones, ¿sí? Sobre materiales parentales. Tenemos un material piroclástico que proviene de la actividad volcánica, da origen a suelos desarrollados sobre este tipo de materiales, ¿sí? Suelos que pueden tener como mineral de arcilla el alófano, con todos mineral formado a partir de alteración de cenizas volcánicas, ¿sí? Pueden ser de distintos tamaños estos materiales, de bombas los más grandes, hablamos de la pili, un tamaño menor, y el tamaño más fino hablamos de ceniza y polvo. Los materiales pueden ser de origen aluvial, recuerden que no se dice de origen hídrico, sino se dice de origen aluvial, viene transportado por el agua, ¿sí? La palabra aluvial viene de aluvión, de aluvionamiento, ¿sí? Materiales que han sido transportados por el agua y que no tienen selección, son heterogéneos. Ahí vamos a encontrar capas de arena, capas superpuestas a capas de arcilla o de arcilla y limo. O sea, cuando el curso de agua tiene mucha energía, deposita arena, que es más pesada. En cambio, cuando las aguas tienen menor energía, aguas más tranquilas, depositan los materiales más finos que vienen en suspensión, la arcilla y el limo. Entonces, bueno, da origen a distintas capas texturales. O sea, una característica de los materiales aluviales es, como dice aquí, presentan variabilidad textural. Pueden ser sedimentos eólicos, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo acá, en la zona nuestra, cercana a Sierra de la Ventana, vamos a ver suelos de sedimentos de tipo loésicos. Nos damos cuenta que son sedimentos loésicos porque forman, cuando vemos una barranca, forman paredes verticales, no se desmoronan como si fuera la arena, se desmorona. Si tengo una barranca hecha en un suelo muy arenoso, termina toda desmoronada, se cae. En cambio, en los suelos de tipo loésico forman paredes verticales. También recientemente han adquirido relevancia, como dice aquí, los materiales antropogénicos, transportados y alterados, pero donde ha intervenido el hombre. Recuerden que cuando describimos las letras para identificar cada una de los horizontes del suelo, hay letras que se incorporaron recientemente, que son la letra L, la letra B corta y la letra M. La letra M precisamente para indicar materiales
manufacturados por el hombre que constituyen capas horizontales cuando el hombre los ha enterrado, ¿sí? Entonces, en estos casos vamos a hablar de materiales antropogénicos. Acá tenemos algunos ejemplos, unas ilustraciones. Materiales parentales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿qué tipo de materiales parentales podemos encontrar? Podemos encontrar sedimentos loésicos, ¿sí? Comunes en el centro de la provincia de Buenos Aires, de origen amolisores, suelos fértiles, esos tipos de suelos. La palabra molisor viene de molis blando, ¿sí? Son suelos muy buenos para el crecimiento de las plantas. Vamos a encontrar arenas eólicas, que dan origen a suelos de tipo entisoles, que llamamos amentes, ¿sí? Con alto contenido de arena eólica. Vamos a encontrar sedimentos aluviales, ¿sí? Cerca de los ríos, cursos de agua, y sedimentos marinos, cerca de la costa. Todos estos suelos se clasifican como entisoles, ¿sí? Son suelos poco evolucionados, poco evolucionados. Después encontramos en la parte hacia el norte y hacia el este de la provincia de Buenos Aires cordones de conchillas. Este tipo son molisoles, pero este tipo de molisoles se los reconoce o se los clasifica como rendoles, ¿sí? ¿Qué información podemos obtener a partir del material parental? Bueno, tenemos que ver si hay discontinuidades litológicas, ¿sí? Recuerden que las discontinuidades litológicas podrían ser de tipo mineralógicas, podrían ser de tipo texturales, cambios texturales, ¿sí? También podemos hablar de discontinuidades temporales, cuando hablamos de un material que es mucho más viejo que el material que se encuentra por encima de él, como sería el caso de la tosca, el horizonte petrocálcico. Podemos hablar también, podemos estudiar en el material parental la fracción arcilla, nos da información interesante, ¿sí? Sobre la fertilidad del suelo, qué tipo de arcilla tenemos presente. También podemos estudiar la fracción arena, ¿sí? En el material parental, a ver qué tipo en esta fracción, qué minerales vamos a encontrar, minerales primarios principalmente. Es toda información que podemos recabar estudiando el horizonte C. Bueno, la relación entre el relieve, relaciones suelo-paisaje, es muy importante estudiar el relieve y la relación suelo-paisaje para tratar de interpretar un suelo, tratar de interpretar qué tipo de suelo tenemos en un lugar determinado. Desde el punto de vista del relieve, bueno, se refiere a las irregularidades de la superficie terrestre y lo podemos clasificar en megarrelieve, mesorrelieve y microrelieve, ¿sí? En cambio, el paisaje, si queremos establecer cuál es la diferencia entre relieve y paisaje, ¿no? Bueno, el paisaje se refiere al conjunto de geoformas, constituyen un paisaje determinado en un lugar, perdón. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo tenemos ejemplos, ¿no? De cuando el relieve, la magnitud del relieve, ¿sí? Es muy importante, como podríamos ver en el caso de una cordillera, tenemos un relieve, un paisaje muy pronunciado, ¿sí? Donde vemos que hay muchas pendientes, en algunos casos hay actividad volcánica en las zonas de cordillera, ¿sí? Entonces decimos que ahí hay una morfogénesis muy activa, o sea, un suelo no puede evolucionar bajo esas condiciones, donde tenemos fuertes pendientes, a veces debido a la altitud no hay desarrollo ni siquiera de la vegetación. Recuerden que si no hay vegetación no se puede formar un suelo. Entonces cuando la morfogénesis es muy activa, bueno, el suelo no puede evolucionar, ¿sí? La pedogénesis no es activa. Y en esta transparencia podemos ver una situación de llanura, ¿sí? La imagen que se encuentra a la derecha. En la llanura ya tenemos una situación más estable, donde el relieve ya es plano, donde ahí ya podemos hablar de evolución en los suelos, ya los suelos pueden evolucionar porque el relieve lo permite, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, en el caso de un mega relieve muy pronunciado, ¿no? De montaña, bueno, no hay evolución de suelos. En cambio, sí vamos a encontrar evolución de suelos en una situación de llanura, donde ese mega relieve ya desapareció, ¿sí? Ya tenemos un paisaje de llanura más estabilizado, y ahí vamos a poder decir que los suelos van a poder evolucionar. Entonces, como
Conclusión, podemos decir que donde predomina la morfogénesis, la pedogénesis no es activa. Y al revés, la pedogénesis es activa donde la morfogénesis no lo es. Bueno, este es un ejemplo que les queremos mostrar, donde podemos ver tres tipos de suelos ubicados en distintos paisajes, ¿sí? O en distinta posición. Por ejemplo, el suelo que se encuentra en la izquierda, el perfil de suelo de la izquierda corresponde a una posición de llanura, corresponde a un paisaje de llanura, ¿sí? Y tiene una secuencia de horizontes de tipo A, AC, CK y horizonte petrocálcico, 2CKM. Es el caso típico de los suelos que rodean a la zona de Bahía Blanca, ¿sí? Entonces es un suelo desarrollado sobre una llanura, relieve plano. Algo evolucionado, aunque no demasiado, por una cuestión de tiempo, quizá. Bueno, después tenemos una zona de pendiente, porque estamos acá en un valle. Fíjense que en la parte de la derecha encontramos un curso de agua. El curso de agua está determinado por la presencia, en este caso, en este ejemplo, por el arroyo Napostá. ¿Sí? Es un ejemplo regional. Entonces tenemos el arroyo Napostá, un curso de agua, un valle. En la ladera de valle tenemos un suelo que lo llamamos, esto está ubicado cerca de un puente que se llama Puente Canesa. El Puente Canesa está ubicado entre Bahía Blanca y la localidad de Cabildo, ¿sí? Yendo por el camino de la Carrilanga. Ahí van a encontrar el Puente Canesa. Perdón, se me fue. Bueno, entonces tenemos el perfil 1, el de la llanura, que se llama suelo Musi, ¿sí? Después tenemos el suelo Canesa 1 en la zona de pendiente, en la ladera del valle. Y el suelo Canesa 2, identificado como Canesa 2, se encuentra cerca del arroyo, del curso del arroyo Napostá, ¿sí? En una zona de llanura e inundación. Entonces tenemos tres perfiles de suelo diferentes, ¿sí? Tres materiales parentales diferentes. Por ejemplo, porque se encuentran en distintas posiciones en el relieve. Vamos a esta otra diapositiva, vemos el del suelo de la llanura, el de Musi, la secuencia de horizontes es un horizonte A, un AC, un C, un CK y un 2CKM. Si nos fijamos en los valores de arcilla del horizonte C, el suelo Musi, tiene 25,4% de arcilla, el horizonte C. En cambio, el horizonte C del suelo Canesa 1, que se encontraba en la ladera del valle, el horizonte C tiene 12,1% de arcilla. O sea que hay un cambio en el material parental que determinó que el contenido de arcilla en este caso sea mucho más bajo, un suelo más arenoso, ¿sí? Canesa 1. Y el suelo de Canesa 2, bueno, tiene también valor, el horizonte C tiene un valor de 6,8% de arcilla, pero luego tenemos un aumento muy importante en horizontes, un horizonte AB enterrado, un horizonte 2AB que está enterrado, un horizonte 2CKG que se encuentra cerca de la napa, ¿sí? Pero fíjense que los valores de la arcilla acá aumentan muchísimo, y esto se debe a que hay una discontinuidad litológica, un cambio en la textura del suelo. Por eso le pusimos un número 2, se antepone un número 2. Los valores también de SIC son diferentes, muy, muy contrastantes, valores de 20 y pico, en el caso de Musi, el suelo de la llanura, en cambio en el suelo de la ladera, de 12,3, aproximadamente la mitad, ¿sí? Y también los valores de materia orgánica o carbono orgánico, que en el caso de Musi son valores de 15, 15,7 en el horizonte A, y en el caso de Canesa 11,7 y Canesa 2, 11,6. Fíjense cómo en el caso de Canesa 2 los valores de carbono orgánico aumentan en profundidad, ¿ven? Pasamos de 11,6, 6,5, 3,7. Perdón, se me fue la diapositiva. Entonces tenemos en el caso de Musi, el carbono orgánico disminuye gradualmente con la profundidad, de 15,7, 10, 5,5 y 2,1, y en el caso de Canesa 2 va de 11,6, 6,5, 3,7, y acá aumenta a 24 y después vuelve a bajar. Bueno, esto se debe a que hay un horizonte enterrado, ¿sí? Por eso aumenta en profundidad. Esto normalmente no ocurre si no hay un horizonte enterrado.